Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Olga Diná Llaverías. Olga Diná Llaverías es la procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, que por cierto es la jurisdicción judicial más extensa de República Dominicana. Quizás los asuntos que se traten en el Distrito Nacional puedan tener otro calificativo, quizá de más importante, pero en justicia no hay importancia, de manera que la más grande es la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más poblada que hay. Pero tiene otro problema, y es que, como fue hecha al vapor, todavía esa provincia no se ha podido organizar en ningún orden, ni en el orden municipal ni en el orden judicial. Todavía hay confusión en la población de la provincia y en el distrito, porque no tienen la información en muchos casos de a dónde le corresponden las cosas. A pesar de que está bien delimitada, mucha gente se confunde. La doctora Llaverías es oriunda de Santiago, estudió en Ucamaima y llegó al cargo por oposición, es decir, fue a un concurso y ganó el cargo. Tiene ya varios meses en esa posición, es muy difícil esa posición y vamos a agradecerle su presencia aquí, pero antes vamos a pedirle alguna información. Doctora, gracias por estar. Gracias. Queremos que nos cuente por la invitación. ¿Cuál es el área geográfica que ustedes cubren? Bueno, para dimensionar un poquito, cuando vamos llegando a lo que sería la capital, que vamos entrando por Pedro Brán, justo allí comienza lo que se denomina como la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo tiene alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados de territorio y va precisamente desde Pedro Brán hasta Boca Chica. O sea, podemos hacer unos ejes desde Pedro Brán hasta Boca Chica, desde Herrera hasta Guerra. O sea, nosotros tenemos como límite a San Pedro, a Monte Plata, a San Cristóbal, evidentemente al Mar Caribe y al Distrito Nacional. Como usted dijo anteriormente, y disculpe que lo interrumpa, es la provincia más densamente poblada y tiene dentro de su territorio casi el 25% de la población nacional. ¿Nacional? Sí. ¿Tiene más de 1 millón? Sí, tiene alrededor de 2.300.000 habitantes. Bien, entonces, esa descripción que usted hizo, lo único que hay que nuclear, sacar es el distrito de Pedro Brán a Boca Chica, lo que hay que quitarle el distrito. Exactamente. Bien. Exactamente. Doctora, ¿cuántos procuradores adjuntos tiene usted ahí en la Fiscalía? En la actualidad estamos promediando 98, porque en medio de determinadas situaciones que tenemos personas quizá con licencia médica, por otra situación están fuera de la institución, en nómina debiéramos, o sea, tenemos 103 miembros del Ministerio Público, pero por esas situaciones estamos promediando 98 miembros del Ministerio Público. Doctora, le decíamos a la fiscal del distrito que ustedes, esa camada de jóvenes abogadas que están en posiciones tan importantes, son respetadas como mujeres y son respetadas como mujeres jóvenes. ¿Cómo les cuesta mucho imponerse a ustedes, que las respeten? No, para nada. Sí, de hecho no se trata de una imposición. Nosotros llegamos a una posición a realizar un trabajo y he dicho en otros medios que gracias a la sinergia que se ha hecho con el equipo y a la receptividad que ha tenido el mismo, la transición se me ha hecho bastante fácil. O sea que yo le puedo decir que lo que he encontrado es un tremendo equipo de hombres y mujeres comprometidos que se han sumado a una labor para tratar de llevar una nueva gestión a una institución. Esa herencia, esa cultura de que nos viene de la era de Trujillo, del policía, del guardia, que siempre ha visto al ciudadano como un subalterno y ha visto a la justicia como un instrumento de ellos, no ha sido un obstáculo tampoco en el ejercicio. Es decir, los militares, usted no lo ha tenido que imponerse. No, para nada. De hecho, con las administraciones anteriores, precisamente de lo que fue la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, tuvimos una relación bastante cordial y en la medida que nosotros necesitamos algún tipo de colaboración por parte de ellos, siempre tuvimos la facilidad de poder contar con el apoyo de esas instituciones. Para nada. De la misma forma con la Policía Nacional, a través del Mayor General Polanco Gómez, también hemos tenido una muy buena relación y todos los miembros que forman parte del equipo de
de trabajo que está en Santo Domingo son personas que tan solo con una llamada podemos contar con su apoyo incondicional ante cualquier situación o eventualidad que se presente. Magistrada, en una provincia tan grande, tan densa, ¿cuáles son los principales problemas de delincuencia que encuentra y cuáles son los ejes centrales? Bueno, principales problemas de delincuencia y de criminalidad está el narcotráfico, está el homicidio y la violencia física, está la violencia intrafamiliar y de género y están los robos agravados. Esas son las principales situaciones que a nivel de tipos penales nosotros enfrentamos en la provincia de Santo Domingo. Precisamente, abundando un poquito más en las características que tiene Santo Domingo, nosotros contamos con los principales puertos y aeropuertos. Entonces, eso también facilita y abre un paraíso, como digo yo, para que se desarrolle muchísimo más fácil lo que es el narcotráfico. Entonces, eso nos abre a nosotros una brecha de delincuencia particular con relación al resto de las provincias del país. Ustedes tienen 2 aeropuertos, pero ¿qué puertos tienen? Tenemos el de Caucel. En multimodal, sí, exactamente. Sí. Y el de Boca Chica. Sí. Doctora, dicen que aquella persona que tenga problemas de manutención, problemas de violencia intrafamiliar o problemas laborales, se debe de ahorrar ir a una fiscalía de las dos, ni del distrito, ni de la, porque le van a cantar bingo a priori. Es cierto, ¿eh? No, el Ministerio Público tiene la obligación de que cuando se le denuncia un hecho de cualquier naturaleza, debe de investigar ahora. Debemos de ser y tener ojo avisor, o sea, hay situaciones en las que nosotros debemos de actuar de una forma preventiva y también de emergencia. Y cuando estamos hablando de situaciones de violencia, dependiendo de la situación que se esté denunciando y de las propias características que tenga cada caso, si debemos de actuar de una forma rápida para tratar de evitar que se dé una situación peor o mayor o de mayor gravedad, pues entonces el Ministerio Público cuenta con el apoyo legal para hacerlo. ¿Usted fue fiscal en Santiago? Sí. ¿Titular? No, yo fui procuradora fiscal adjunta hasta que sale la nueva ley dirigiendo... Doctora, ¿usted nunca actuó en el caso de Miguelina Llaverías? No, para nada. Para nada, todo lo contrario. Siempre me mantuve al margen y simplemente sucedió lo que tenía que suceder, conforme y apegado a lo que establecen las normas legales. Decía usted a Gracie, ¿cuáles son las principales violaciones que van? Es decir, fuera de delincuencia en términos generales, ¿cuáles son específicamente? Bueno, a nivel, por ejemplo, de droga, está los distribuidores, ¿verdad? Y los traficantes. Se dan muchos casos de mulas, por ejemplo, personas que tragan droga para transportarla en su estómago, que se la adhieren a su cuerpo. Las mulas, exactamente. Eso es a nivel de lo que estaríamos hablando. Y hay tantas, tantos casos. Se dan principalmente en el aeropuerto. De la misma forma, por ejemplo, los robos para despojar a personas de armas de fuego y de motocicletas. Pero asimismo la violencia intrafamiliar y de género. Se dan muchos delitos sexuales que lamentablemente la mayor tendencia es hacia menores de edad a través de la seducción. Entonces, ¿qué le puedo decir? Allá tenemos todo un abanico de tipos penales que nos mantienen bastante activos y la coordinación y los ejes con la Policía Nacional y la Dirección Nacional. Como le dije anteriormente, la coordinación y la comunicación con la Policía Nacional y con los miembros de las Fuerzas Armadas es bastante cordial. O sea, yo no puedo decirle a ustedes que hemos tenido una sola situación de conflicto que nos haya impedido, por ejemplo, la solución o facilitar la solución o la investigación de un proceso, para nada. Siempre hemos tenido una relación bastante cordial. Doctora, Machi y nosotros tenemos una experiencia de la muerte de un senador que cuando dieron a conocer la información tenía algo curioso, y es que los acusados formales estaban presos y las armas con las que lo mataron eran cuerpos de delito. Debieron de estar unos presos y las armas en depósito. Sin embargo, ni estaban presos ni estaban en el departamento correspondiente. En una conversación con el general Polanco Gómez sobre un caso específico, él que fue una vez jefe de un destacamento, sí, digo, pero esa persona, yo tengo entendido que tiene que estar preso. Y dice, bueno, pero no está preso. Pero lo mismo ocurre
con la fiscalía o con los jueces. Dice, pero fulano está en la prensa que cometió un hecho, pero está suelto. ¿Quién es que suelta a la gente? ¿De quién es la responsabilidad de que hay personas que no deben de estar sueltos y están sueltos y actuando? Es una pregunta bastante compleja, porque eso pudiéramos responderlo de diferentes formas. La responsabilidad en la fase investigativa de perseguir, por ejemplo, la obtención de una orden de arresto para capturar a una persona y, por ejemplo, someterla a medida de coerción, es responsabilidad del Ministerio Público darle seguimiento, pero la ejecución de la orden de arresto le corresponde a la Policía Nacional, quien auxilia como policía investigativa al Ministerio Público. Pero si, por ejemplo, por alguna razón se dicta alguna sentencia a través de la cual esta persona deba de ser reducida a prisión, si por ejemplo los plazos para recurrir están abiertos, inmediatamente no debe de ser reducida a un centro de reclusión, sino hasta que éste intervenga de manera definitiva, y entonces ya ahí el juez de la ejecución de la pena deberá darle seguimiento a la ejecución de la misma. Todo va a depender en cuál fase se encuentra el proceso. Doctora, el Código Penal es una cosa y el procesal penal es la forma de aplicarlo. Si a usted le pidieran opinión en el Congreso sobre esa experiencia, que aunque usted es joven, pero ya ha vivido muchos meses de aplicación, ¿usted cree que merece un estudio y una modificación? Claro que sí, o sea, independientemente de que es un código moderno, vanguardista, que trae consigo bastante posiciones que nos ponen a nosotros a ser bastante creativos, valga la redundancia, no podemos dejar de lado que es un código que es benévolo con las personas que infringen la ley penal y que deja un poco desprotegida a las víctimas. Entonces hay muchas situaciones dentro del mismo código, muchas determinaciones que sí deben de ser revisadas y que sí deben de ser adecuadas a nuestra realidad, pues lamentablemente al nosotros no tener y no contar con una estructura adecuada para su implementación, pues hay situaciones que lamentablemente se escapan de las manos y que al traste terminan perjudicando más a la víctima y beneficiando más a los imputados. Doctora Dina, hay una situación que es cultural y que muchos dominicanos, a veces en elementos sencillos como por ejemplo viajar, aquí hay personas que no tienen la menor idea de la diferencia entre un pasaporte, un pasaje y una visa. Piensa como que eso es lo mismo y son dos cosas totalmente diferentes. Lo mismo ocurre con las instancias judiciales. Antes usted tenía una riña, iba a un cuartel de la policía, ponía una querella, lo llevaban a un destacamento, a un juzgado de paz y le ponían 5.75 por darle una galleta a una gente. Eso era tradicionalmente. Pero ahora tenemos el destacamento, la consultoría jurídica de la policía, que implementa, tenemos la fiscalía, los ayudantes, los jueces de instrucción. Realmente cuando una persona se siente agredido o perjudicado por alguien o por una empresa o por quien sea, ¿dónde es que debe de ir como primera instancia? Va a depender, vuelvo y repito, de la situación que se presente. Si se trata de una situación que ocurre en flagrancia, en un barrio, si ocurre por ejemplo en flagrancia, acaba de ocurrir un hecho, la labor primero preventiva le corresponde a la policía, pero de la misma forma ese abordaje primario también le corresponde a la policía, porque la policía tiene presencia en todas partes. Entonces ellos pueden dar este primer auxilio e incluso pueden someter al arresto a través de una flagrancia a la persona que haya infringido la ley penal. Pero en caso de que se haya ocurrido un hecho, bueno, me levanté y encontré que mi carro fue violentado, me robaron el radio, debo de ir a denunciar. El tránsito correspondiente tiene que ir, trasladarse hasta la fiscalía, presentar su denuncia para que el Ministerio Público entonces abra la investigación y dé entonces con los responsables del hecho. Lo idóneo es ir, en caso de que no haya sido una situación de flagrancia y que no se necesite una intervención de emergencia y rápida, que puede hacerlo la policía, el tránsito correspondiente debe de ser presentarse por ante la fiscalía correspondiente para poder presentar su denuncia. Para que no se confundan fragancia con fragancia. Hay algunas personas que se quejan de que hacen apresan a una persona infraganti llevando a cabo un hecho delictivo. Sin embargo,
les resulta difícil implementar. No, usted tiene que buscar la prueba y termina usted casi demandado por el delincuente. Sí. Hablen un poquito de eso. Bueno, las flagrancias, se supone que si se captura a una persona, si se arresta a una persona en flagrancia, pues inmediatamente van a conseguir la prueba. Precisamente de eso es que se trata la flagrancia. Estamos agarrando a la persona, como decimos en buen dominicano. Sí, pero un problema entre dos. Se metieron en tu casa y nada más estaba tú solo. Sí. Tu palabra contra la de él. Sí, pero se supone, evidentemente, que si estamos con una persona dentro de la casa, habrá elementos de prueba que darán señal de qué fue lo que sucedió. Y precisamente por eso hablamos de escenas de crimen. Debe de ser preservada para que las autoridades correspondientes hagan los levantamientos del lugar y todo aquello, cuanto la parte esté alegando, la parte perjudicada esté alegando, pueda sustentarse en esos elementos de prueba. Para la solicitud, por ejemplo, de una medida de coerción, no se necesita tener el grueso de la prueba necesaria y total de un proceso para poder obtenerla. O sea, para poder obtener cualquier tipo de medida de coerción que quiera solicitar el Ministerio Público. Pero si es flagrancia, no debe de haber ningún tipo de inconveniente para poder conseguir el mínimo de prueba necesario para solicitar una medida de coerción. Ahora bien, cuando los hechos no son en flagrancia, como les dije anteriormente, el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una investigación para poder hacer la recabación de esos elementos de prueba en compañía de la Policía Nacional que lo asiste y de esa manera entonces poder sustentar y tener un elementos probatorios fuertes que puedan sustentar, vuelvo y repito, la acusación que se le hace a esa persona, la imputación que se le hace a esa persona. Magistrada, me roban un celular de la cintura, me lo sacan. Sí. Yo veo al individuo, sí, se va. Luego me encuentro con él y tengo la fuerza y la voluntad de apresarlo y llevarlo a un destacamento. Porque en el destacamento me dice, bueno, usted tiene que probar que él le robó un celular. Pero ahí no estamos, lo primero es que ahí no estamos hablando en una situación de flagrancia, o sea, la persona ya le robó y se marchó, ¿verdad? Ya, se salvó ya. Posterior a eso, sí, o sea, no le puedo decir que se salvó, pero lamentablemente hay un quantum de prueba que es necesario para poder... Tiene que ser en el momento. Si hablamos de flagrancia, sí. Sí. Ahora, si por ejemplo a usted le roban ese celular, la persona tiene ese celular, hay mecanismos que nosotros tenemos para investigar quién tiene ese celular, de dónde salen las llamadas que están haciendo de ese celular, cuál es la ubicación, el radio de acción que tiene ese celular, y si se le ocupa a esa persona, pues evidentemente vamos a contar con las pruebas necesarias para ello. No se puede establecer el historial del individuo que yo estoy llevando con mi propio esfuerzo al destacamento. No se puede establecer como un mecanismo de prueba, se puede establecer como un mecanismo referencial para establecer que su historial delictivo, bueno, es de sustraerle celular. ¿Y qué pena le cabe a uno si uno le da una golpiza en la calle? Mejor no hablemos de eso. Eso no es lo recomendable. No es lo recomendable, por favor. Ustedes dejan que entonces, ustedes van a donde el Ministerio Público y denuncian y dejan que nosotros nos hagamos caso de resolverles su problema. Esos procuradores adjuntos que trabajan con ustedes, ¿son especializados en áreas o ustedes los mueven de un departamento a otro? Bueno, se movilizan dependiendo de las necesidades que tenga la institución, precisamente porque lo que se busca es poder ofrecer un servicio idóneo. Se van identificando entonces cuáles son las actitudes que tienen cada uno de los miembros de la institución, precisamente para poder ubicarlos en las zonas en donde mejores servicios puedan prestarle a la ciudadanía. Bien, señores, vamos a hacer una pausa con la doctora Dinah Llaverías. Sí, señores, la jurisdicción inmobiliaria tiene una invitación de la Unidad de Educación Continuada de la Universidad INSE. Ellos ofrecen un diplomado en desalojo ante la jurisdicción inmobiliaria. Está dirigido a abogados, agrimensores y estudiantes de esas facultades. Los facilitadores son el doctor Fermín Casilla y el agrimensor Donald Lugo. Se inicia el sábado 6 de octubre, 10 sábados consecutivos, 40 horas, de 9 a 1. 540-7300, Unidad de Educación Continuada de la Universidad INSE, 6.500 pesos el curso. Les recordamos que el 6 de octubre podrás ganar la primera de las 2 jipetas Ford Explorer de Lista Milk.
solo tienes que recortar el logo y la tapa que están en la parte de arriba del empaque de 4 litros de leche, depositarlo con tus datos personales y participar en Móntate con Lista Milk. Los apagones van a seguir. Hay que prever adquiriendo plantas silenciosas de 6 a 90 kilos que le ofrece L&R Comercial en todas sus sucursales, financiada sin intervención de financieras. El Vitroplantas del Caribe, vamos a ver si complacemos a algunos agricultores que nos están pidiendo el teléfono de Vitroplantas del Caribe, porque nos dice, los estamos dejando cojos. Seguimos con la Procuradora Fiscal Olga Diná y quisiéramos pedirle que nos cuente si esos procuradores fiscales suben a estrado o si tienen separada la función. El que investiga sigue con el caso hasta subir frente al juez o se lo entrega a otro asistente, doctora. Ok, miren. La gestión de la Fiscalía se sustenta en 3 ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional, el segundo, y el tercero es la vinculación con la sociedad. Dentro del eje del fortalecimiento institucional, no podríamos hablar dentro de una jurisdicción tan amplia y tan compleja de que los ministerios públicos pudieran, que sería lo idóneo, iniciar un proceso y llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque la carga de trabajo es tan fuerte que sería difícil uno poder entonces darle atención a todo aquello que llega a nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho realmente una distribución de trabajo a través de la cual se va focalizando las acciones a determinados grupos de miembros del Ministerio Público. Están entonces las personas que reciben las denuncias y que pertenecen al sistema de atención para poder identificar cuáles son los casos que se van a someter a investigación profunda y cuáles aquellos que se le va a procurar una solución alternativa del conflicto. De la misma manera, entonces, están el grupo de fiscales que investiga los procesos, que somete la medida de coerción, pero asimismo el grupo de fiscales que se va a encargar de litigar en cada una de las etapas del proceso. Entonces, de esa manera se pueden especializar los fiscales, enfocarse, concentrarse en determinadas funciones y de esa manera entonces poder hacer una labor más efectiva y más productiva con cada uno de los casos que manejemos. Bien, quiero agradecer la audiencia que tenemos. Hemos recibido llamadas de figuras importantes de la Judicatura Dominicana que están interesados con lo que está conversando la doctora y nos piden que le pida a la doctora que nos hable un poquito del híbrido de nuestros códigos, de dónde vienen y por qué se hacen complejos, porque parece ser que algo viene de Europa, algo viene de Francia, algo se le añadió de Estados Unidos, que de dónde viene. Originalmente nosotros tenemos la historia de tener los códigos napoleónicos, pero la tendencia que ha habido en Latinoamérica es de tener entonces los códigos iberoamericanos. De esa manera entonces tenemos un proceso que de pasar de ser inquisitorio a ser entonces un proceso penal acusatorio. Y por eso entonces es que esta transición, de alguna manera, al no tener una estructura que estaba necesariamente formada de esta forma, valga la redundancia y la cacofonía, que no estábamos acostumbrados a manejar procesos penales acusatorios, pues entonces se hace un tanto como difícil o complicado la transición entre un código y el otro. Pero este código tiene sus virtudes. ¿Por qué? Porque permite que el funcionario se desarrolle dentro de la investigación de un proceso. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Un sistema que le dé soporte precisamente a ese proceso penal acusatorio, a través del cual se le pueda dar seguimiento a cada una de las pautas que marca ese proceso. Porque, por ejemplo, ayer a mí me preguntaban en un programa ¿por qué hay tantas personas en libertad? ¿De quién es la culpa de que las personas estén en libertad cuando son personas que están siendo señaladas
de la comisión de determinados hechos. O sea, con relación a las solicitudes de medidas de coerción, ¿por qué no se le impone la prisión preventiva? Al ser un proceso penal acusatorio, nosotros tenemos que completar una investigación que tenga las fuerzas necesarias para poder imputarle a esa persona un hecho y nosotros poder conseguir que sea reducido a un centro de reclusión. Pero de la misma forma, ese código le permite que a esa persona se le continúe la investigación de un proceso estando en libertad. Lo que quiere decir que entonces tenemos que tener un sistema que dé un seguimiento adecuado para que esa persona no se vaya a sustraer del proceso porque no se le haya impuesto la prisión preventiva. Entonces, yo creo que el código tiene sus luces, pero de la misma forma, con todas las luces que tiene que ser evaluado, tiene que ser ponderado y adecuado a la realidad que nosotros entonces tenemos que vivir. Doctora, día a día. sobre la prisión y la fianza, Machi le cautiva el tema y siempre lo trata aquí. ¿Por qué no ejecutan las fianzas aquí? ¿O no las ejecutan más? Precisamente por la cultura. O sea, al no estar acostumbrados y acostumbradas a este tipo de sistema y precisamente a perseguir la ejecución de esas garantías, por ejemplo, cuando son a través de compañías aseguradoras, para que presenten a la persona que afianzaron a través de ese contrato, pues precisamente es por eso, simplemente que no se tenía la costumbre de darle seguimiento, pero ya estamos implementando precisamente la ejecución de esas garantías a través de determinados departamentos que se han ido creando. Por ejemplo, en Santo Domingo creamos el Departamento de Captura de Prófugos y Rebeldes, que precisamente se está encargando de darle seguimiento a que esas personas que estén en libertad a través de la presentación de una garantía, a través de una compañía aseguradora, se pueda perseguir la ejecución de esas garantías. ¿Qué cantidad de prófugos hay en la provincia? Bueno, ayer me hicieron esa misma pregunta y le dije, no puedo dar el número porque puedo pecar, pero realmente que es un número alarmante según lo que vamos levantando. Estamos ubicando las informaciones, los procesos precisamente para darle seguimiento a la ejecución de esas garantías. ¿Es la Fiscalía la que se encarga de buscar a esos prevenidos? Bueno, nosotros hacemos la diligencia para que la policía entonces nos ayude en coordinación, evidentemente, con miembros del Ministerio Público de perseguirlo. Las compañías de seguro no son las que son responsables de presentarlos cuando nosotros se los requerimos. Nosotros tenemos que hacerle el requerimiento de que presenten a la persona y en caso de que no, entonces nosotros tenemos que hacer las solicitudes del lugar exactamente para que la persona sea perseguida a través de una orden. Bien, hay muchas preguntas, sobre todo de temas presupuestarios con la justicia, pero vamos a hacer una pausa y volvemos. Hoy 14 de septiembre, un día como hoy, hace mucho por cierto, nació un amigo muy querido, un empresario que trabaja como como una hormiga, don Félix García, de los padrotes de la nueva ola de empresarios de Santiago. A Felito un abrazo, que siga igual, que se ablande su codo, que es muy duro. Pero por eso es que ahorra, ¿verdad? Felito, felicidades. Señores, seguimos con la doctora Olga Diná. Doctora, hay denuncias sobre escaseces en todos los departamentos del Estado. En educación, 4, hay que subirlo. En los hospitales los presupuestos no alcanzan. En la justicia no hay problemas de recursos. Claro que sí. Claro que sí, los recursos son siempre un inconveniente. Las fiscalías, y sin excepción alguna, tienen necesidades ilimitadas con recursos muy limitados. Nosotros no contamos con un presupuesto propio. Nosotros dependemos, por ejemplo, de 1% que le pasan a cada una de las fiscalías relativo al impuesto que se cobra de la expedición de los certificados de no antecedentes penales. De ese por ciento de no antecedentes penales o los papeles de no delincuencia. Exactamente. De esa manera a nosotros nos pasan un X cantidad o X suma de dinero mensual, de donde entonces tiene que desprenderse toda la operatividad de las fiscalías. Imagínese usted lo que sería a nivel de recursos, las necesidades que nosotros tendríamos para hacerle frente a una población de más de 2 millones de personas que tiene y enfrenta una delincuencia bastante amplia y bastante compleja. O sea, ya hablamos bastante del territorio. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener presencia en esos 1.300 kilómetros cuadrados que tenemos de territorio. ¿Por qué? Porque una persona que resida en Pedro Brán
se le hace muy difícil trasladarse hacia Santo Domingo Este, que es donde se encuentra la sede principal de la Fiscalía, para interponer una denuncia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ante las limitaciones de recursos que tenemos dentro de la institución? Precisamente utilizando el pilar número 2 que tenemos para el desarrollo de la gestión, que es la coordinación interinstitucional, llegando a acuerdos interinstitucionales de forma tal que, haciendo esfuerzos en conjuntos, instituciones pongan recursos, dispongan de recursos para poder ofrecer servicio a las instituciones. Y de esa manera, por ejemplo, ya llevamos 2 acuerdos firmados, uno en Santo Domingo Oeste, que es donde se desarrolla mucho la violencia intrafamiliar y de género, y otro en Santo Domingo Este. Ya conversamos con el alcalde, por ejemplo, de Pedro Brán. Estos acuerdos se han firmado con las alcaldías de estos 2 municipios. Ya conversamos con Pedro Brán, en donde ya también se está revisando el acuerdo que se va a firmar, lo mismo en Los Alcarrizos, lo mismo en Santo Domingo Norte, lo mismo en La Caleta, que es un distrito municipal de Boca Chica, y así sucesivamente, precisamente para poder hacer frente a la prevención que debemos de hacer como institución, pero también a la atención y a la persecución de los crímenes y delitos que se desarrollan en esas diferentes áreas. Con relación a la vinculación de la Fiscalía con la sociedad, sí. ¿Cómo va eso? Porque vimos una marcha de protesta en estos días. Bueno, eso no tiene nada que ver con la vinculación con la sociedad, pero es demasiado interesante lo que está pasando. Ya nosotros hemos tenido reuniones precisamente con líderes comunitarios en aras de establecer vinculaciones y enlaces de manera tal que nosotros podamos conocer cuáles son las necesidades y las situaciones que se van presentando en cada comunidad, que tiene sus características particulares. O sea, si nosotros no conocemos a las comunidades, no podremos nunca saber cómo prevenir y qué prevenir. Entonces, esa solamente podemos lograrlo haciendo enlaces y acuerdos con las organizaciones, con los líderes comunitarios, para poder entonces llegar hacia esas comunidades, de la misma forma con las iglesias. ¿Para qué? Para que estas iglesias y a través de estos líderes comunitarios nosotros podamos hacer una labor preventiva y también utilizar dentro de ellas personas que tengan facilidad de comunicación y que puedan inclusive servir hasta de mediadores en lo que la Fiscalía puede intervenir en cada uno de los casos. Doctora, ¿quién es su superior inmediato? Bueno, jerárquicamente. Jerárquico es el procurador general de la Corte, e inmediatamente entonces viene la Procuraduría General de la República. Esa superioridad jerárquica, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde usted es autónoma y hasta dónde se debe a ese superior jerárquico? No, lo que sucede, tenemos funciones distintas, o sea, ellos se encargan, vamos, para poder explicarlo de una forma. ¿Usted tiene función administrativa? ¿Administrativas en qué sentido? En algún, fuera de que tiene que asignar los fiscales, por ejemplo, que en cierta forma es administración de personal. Bueno, la distribución, sí, su designación de roles, los departamentos a los que van a pertenecer, claro que sí. ¿Qué es lo que hace el procurador o la procuradora general de corte? Ellos tienen que supervisar que real efectivamente las tareas, aparte obviamente de conocer los recursos en la corte de apelación y todo aquello, y encargarse de otras funciones. Bueno, pues evidentemente colaborar con nosotros supervisando que los manejos se estén realizando de la forma correcta. Mire, la pregunta no es para edificar solamente, sino que yo lo ignoro. Por ejemplo, lo mismo que ocurre con el subalterno suyo, con el procurador adjunto, con respecto al procurador. ¿Es posible que usted le diga a un adjunto, mira, vi el caso que fuiste hoy a estrado, apela a eso, esa sentencia? Es que sí. O el procurador baja y le dice a la fiscal de Santo, mire, apela a eso. Háblenos de eso. No, es que son funciones delimitadas. Mi función es dirigir al personal que se encuentra laborando dentro de la Fiscalía. O sea, yo tengo que supervisar que los trabajos se estén haciendo de la forma correcta. Y no es un asunto personal de que yo entienda que determinado proceso, determinada decisión deba de apelarse, sino que se deben de crear y se están creando los parámetros para que los procesos sigan su curso solo, o sea, no necesiten la intervención de una persona. ¿Cómo? Y para edificar un poco, procesos con características similares tienen este tratamiento. O sea, no es por la intervención y la decisión de una persona. Evidentemente, si por ejemplo se salen de esos parámetros, tenemos que estar
supervigilando que las cosas simplemente estén marchando como deben de marchar. La Corte, que el procurador de Corte nos sugiere, nos dice, bueno, le sugerimos que hagan tal cosa, simplemente supervisa, pero nosotros nos encargamos de trazar las pautas dentro de lo que es el funcionamiento de la Fiscalía para que ésta marche de conformidad con las necesidades de la comunidad y los tipos penales que se desarrollen en la misma. Entonces, desde el punto de vista jerárquico, no debe haber injerencia y se supone que político menos, ¿verdad? Claro. Usted tiene toda la razón. ¿Tiene alguna experiencia sobre problemas políticos que han tratado de imponerse? No, para nada. Asimismo lo comuniqué en otro medio, desde Santiago hasta donde Doctora, en el caso de Santiago, del asunto de aduana, ¿usted tuvo participación en eso? No. Bien, doctora, la creación y puesta en función del defensor del pueblo, ¿aliviaría un poco la gestión del procurador fiscal, de todos los procuradores fiscales? Bueno, yo entiendo que todo lo que tenga y tienda precisamente a intervenir en la resolución de conflictos, claro que sí. Claro que sí. Nosotros no debiéramos de pensar en la institución, debemos de pensar en la sociedad. Al final de cuentas, todos y todas somos prestadoras de servicios y lo que nosotros queremos llevar es paz y seguridad ciudadana a las comunidades. Entonces, lo que debemos de procurar es simple y sencillamente buscar las soluciones a los conflictos que se presentan. Evidentemente, ante los hechos de orden público, el Ministerio Público va a actuar independientemente de cuál sea la voluntad o no de la víctima. Entonces, un juez que se retiró de la judicatura y que se dedicó al ejercicio, cometió el error de que cada vez que una pareja iba a plantearle un divorcio, él lo que hacía es que lo arreglaba. No peleen, no se divorcien. Se murió de hambre porque no podía hacer los divorcios. Yo le pregunto, ¿es función del procurador fiscal tratar de que las partes se pongan de acuerdo para evitar juicios? Es una facultad que tiene. Es una facultad. Es decir, no está violando la ley. No, para nada. Cuando le dice pónganse de acuerdo. No, el Ministerio Público puede sugerirlo. Ahora, el acuerdo no se puede imponer. No se puede imponer jamás, ni forzar. Jamás en la vida. Precisamente de eso se trata y es entre las partes. Yeah. Si, por ejemplo, dos partes que están en conflicto ante un Ministerio Público deciden arribar a un acuerdo amigable, es una decisión de las partes. El Ministerio Público ahí actúa como un tercero, como un árbitro, precisamente para hacer el levantamiento del acta del acuerdo de esas personas, pero no entra en violación de la ley. Claro, una cosa que mucha gente no entiende es lo que es de orden público. Explíquenos qué es de orden público. Hay cosas que después que usted pone una querella, usted no la puede quitar porque quiera, una mujer que le golpeen y después perdona al marido, no, ya te embromaste, hay que seguir. Cuéntenos. Miren qué es lo que sucede. No es que si una persona pone una querella o interpone una querella no la puede retirar. Toda aquella persona que interponga una querella o una denuncia la puede retirar. ¿Qué es lo que sucede con el orden público? Cuando son hechos que afectan el orden público, entiéndase, para que la ciudadanía nos pueda entender que afectan a la generalidad, que no son situaciones que afectan particulares. A dos partes. Particulares, que afectan a la sociedad, ¿verdad? Que pueden generar un daño más allá de las partes. El Ministerio Público tiene que actuar per se, de orden público. Nosotros no necesariamente nos motorizamos por una denuncia. Muchas veces nos enteramos de hechos de orden público a través de la interposición de una denuncia o de una querella, pero una vez el Ministerio Público tiene conocimiento de la ocurrencia de un hecho de orden público, tiene que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Yo le quiero poner algunos ejemplos, porque en algunos casos, una persona que le da un cheque a otro y se pone una querella por insuficiencia de fondos y después que ya está en corte, deciden llegar a un acuerdo, ¿pueden retirarlo? Lo que pasa con la situación de los cheques es que ahora mismo es un hecho de acción privada. Eso llega directamente al tribunal. El Ministerio Público no se involucra ahora mismo en lo que sería la violación a esos hechos. O sea, violación por ejemplo, por la emisión de un cheque sin fondo, que antes sí se manejaba por ante las fiscalías y generaba también un volumen de casos importante. Eso no pasa importante. por fiscalía. Eso ya no pasa por fiscalía. ¿Y una trompada a una mujer?
Claro que sí. ¿Por qué? Porque ese hecho es de orden público. Afecta, o sea, la violencia en contra de la mujer. No es un problema entre dos personas. No es un problema entre dos y no es un problema de pareja y tampoco es un problema privado. Por ejemplo, los golpes y heridas entre particulares, por ejemplo, dos personas que se golpearon, es un hecho de acción pública e instancia privada. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el Ministerio Público se mantenga en la acción, persiguiendo la acción, la parte afectada tiene que mantenerse activa en el proceso. Si la persona simplemente no tiene interés en ese proceso, el Ministerio Público no puede continuarlo como si fuera de orden público. Entonces, hay tres, ¿verdad? El orden público, que el Ministerio Público continúa con la acción acompañado o no de la víctima, independientemente de la decisión de denunciar o no, que tenga la persona, ¿verdad?, directamente. Bueno, para que lo puedan entender, vamos a decirle que sí. Debe continuar hasta las últimas consecuencias. Está la acción pública a instancia privada, que entonces para que... ¿Qué es eso? Eso es lo que le voy a decir ahora. Esos son hechos en los que el Ministerio Público necesita de la intervención de la víctima y de la denuncia de la víctima y de la intervención de la víctima en el proceso de manera activa para que el Ministerio Público pueda seguir en ese proceso. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como le dije, golpes y heridas. Que no es entre hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, que no sea por asuntos de género, de un hombre hacia una mujer en virtud de lo que establece la ley 2497. Entonces, en ese tipo de casos, entonces hay el Ministerio Público. Si la parte lesionada no tiene interés en mantenerse activa en el proceso simplemente quedó ahí. Y los casos entonces de acción privada, que ahí entra lo que es la ley de cheque, la violación de propiedad, que entonces esos se van directamente hacia el tribunal sin pasar entonces por donde el Ministerio Público. Usted dijo algo, doctora, la violencia de género tiene una legislación diferente. Sí, un pleito entre dos hombres no es lo mismo entre una mujer y un hombre. No, para nada. El Código Penal... ¿Para nada? No, el Código Penal fue modificado precisamente para contemplar la violencia de género, la violencia contra la mujer basada en el género, precisamente por tratarse de un hecho de orden público. La violencia que se ejerce en contra de una mujer basada en el género es por una diferencia de poder, una diferencia de fuerzas que hay entre un hombre y una mujer, en donde el hombre entiende que es más fuerte que la mujer, que es más poderoso que la mujer, la agrede, y en ese sentido entonces tenemos que tomar en cuenta que la violencia en contra de la mujer se califica y se tiene tipificada como un hecho de orden público, no así el problema o la violencia física que se ejerce entre dos mujeres o entre dos hombres. Ahora bien, y vale aclarar, si por ejemplo la violencia que se ejerce, y eso nosotros tuvimos situaciones así en Santiago, en una discoteca, inició una pelea, ahí comenzó entonces a involucrarse muchas personas de una manera no necesariamente intencional. Dentro de los golpes que una persona estaba dando, que era del sexo masculino, golpeó a una mujer. Esa agresión no estaba dirigida a esa mujer por el hecho de ser mujer. Entonces ya eso no entra dentro de la ley exactamente 2497, sino que entra dentro de lo que serían las riñas. Entonces ya eso no se calificaría como una violencia contra la mujer basada en el género. Lo laboral, doctora. No vaya, dentro de nosotros, no. Hay un tribunal y fiscales también. Hay un Ministerio Público, sí, laboral. Igual que seguridad social es aparte. Exactamente. Todo lo que es seguridad social, impuestos y laboral. No, lo que sucede, por ejemplo, si entran en violación a la legislación penal, entonces el Ministerio Público se involucraría. Por ejemplo, nosotros hemos tenido situaciones, por ejemplo, con impuestos internos, en donde ha habido la necesidad de que el Ministerio Público intervenga en determinadas evasiones y cosas como esa. Los mismos casos de aduana. Cuando una persona, por ejemplo, trata de salir del país o entra al país con determinada suma de dinero que no están permitidas, evidentemente ahí entra un Ministerio Público, pero son situaciones muy particulares. Bien, doctora, la pregunta se la hago cada vez que tengo oportunidad de hablar con algún fiscal desde hace años. ¿Hay algo que, independientemente de que existan indicios de culpabilidad sobre un personaje o una situación, tiene facultad el Ministerio Público para posponer una acción por conveniencia del momento en que se lleva a cabo la acción, momento político, momento social? Es decir, ¿qué le digo? En una campaña le llevan un caso de un político que cometió un hecho. Sin embargo,
Dice, no conviene porque es candidato. Voy a retener esa acción para más adelante. ¿Se puede? No, o sea, evidentemente el Ministerio Público cuenta con plazos dentro de los cuales tiene que tomar determinadas acciones. Y el Ministerio Público administra ese tiempo. Dependiendo, por ejemplo, de qué tan saludable sea, por ejemplo, capturar a una persona ahora si no tengo todas las pruebas. Yo puedo solicitar una orden de arresto y puede ser que el juez me lo otorgue, pero si yo no tengo las suficientes pruebas para yo someter una medida de coerción, pues entonces el momento para arrestarlo oportuno no es este, sino que va a ser quizás mañana o va a ser pasado. Todo va a depender de las características que tenga el caso, de las pruebas que tenga el Ministerio Público. Y la confidencialidad, vamos a suponer que usted dice, bueno, yo no lo voy a posponer, lo voy a investigar, pero tiene que ser confidencial, porque si es un candidato y si alguien se inventa una acusación, una mujer, él trató de violarme en medio de una campaña, y dice, no, espérate, vamos a averiguar primero, pero si lo da a la prensa ya el hombre se perjudica. Es que nosotros no debemos nunca dar información a la prensa. Los procesos que se encuentran en la fase preparatoria y en la fase de investigación son, de ningún caso, son públicas para las partes envueltas en el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de respetar la intimidad de la persona. Se presume que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que sea condenada. Entonces, mientras tanto, nosotros debemos de preservar la intimidad de la persona. Cuando la persona no ha sido sometida a medida de coerción, el Ministerio Público tiene la capacidad para mantener precisamente esa discreción de la investigación que está realizando. Pero si, por ejemplo, la parte ya tiene conocimiento, la contraparte tiene conocimiento de que se está realizando una investigación, puede presentarse al Ministerio Público y el Ministerio Público facilitarle la información, porque ese proceso preparatorio es público para las partes envueltas en el proceso. Doctora, la droga como causa de delincuencia, no solamente el comercio y el uso, sino todo lo que toca la droga con su entorno, el muchacho que le da golpe a la abuela por quitarle unos cuartos, todas esas cosas que distorsionan. Las mulitas que se utilizan para transportarlas de un sector a otro. Ya, háblenos de eso. Terrible. O sea, la droga permea todo. Nosotros podemos darnos cuenta a través de los tipos penales que se desarrollan. Muchos homicidios se dan por situaciones de droga. Los robos que se dan para despojar a personas de sus armas de fuego son precisamente por droga. La gran mayoría de los casos, violencia intrafamiliar que se genera, como usted dice, desde el muchacho hacia la madre que le roba, que le pega porque no le quiso dar dinero para comprar la droga, también. La droga permea todo. O sea, francamente que el daño que ocasiona la droga es incalculable a nivel de todo, o sea, los daños colaterales que hace y la relación que tiene con los tipos penales colaterales que se van desarrollando. En vista de ese daño, ¿usted no propone ni apoyaría cualquier legalización parcial? No, para nada. Es que simple y sencillamente lo que estaríamos es poniéndole un colchón a la perpetuación de otros tipos penales. Y cuando un muchacho ya en una condición irreversible distorsiona el hogar y crea un problema caótico porque en cierta forma está medio loco, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes toman eso en consideración? No, es que está violentando la ley. Ahora, lamentablemente, las fiscalías están teniendo que asumir situaciones que pudieron quizás resolverse con educación, pero no solamente a nivel del hogar, sino educación en las escuelas, en las mismas instituciones. La Fiscalía está teniendo que hacerle frente a las consecuencias precisamente de esa falta de observación que se toma en determinado momento del desarrollo de esa persona. Entonces la Fiscalía ya en el momento que hay una violación a la ley tiene que involucrarse. Pero si no tenemos entonces dentro de esos centros de reclusión que reciben a esos muchachos, proyectos, programas que los ayuden entonces a reinsertarse a la sociedad para que al momento de salir en libertad no vuelvan a caer dentro del mundo de la droga, pues entonces no estamos haciendo nada tampoco, aunque la Fiscalía se estén involucrando. Maestrada, hay un tema que se maneja mucho en los medios de comunicación y es que hay una percepción de que está creciendo mucho la impunidad, de que el brazo de la justicia queda corto para lo que estamos viviendo. Me gustaría que usted abordara ese tema y lo enfocara también con el problema de la prueba que hay que llevarle a ese juez. A mí me llamó una persona y me dijo, mira, donde yo vivo, un vecino lo acusaron de que se había robado 7 motores. Los 7 motores estaban en su casa,
pero el fiscal lo encontró que es inocente porque él no estaba en su casa cuando hicieron el allanamiento y encontraron ahí esos motores. ¿Qué crea eso? Una situación que ya lo quieren matar al individuo porque entienden que la justicia no puede llegar ahí. Y no solamente la consecuencia de esa indignación, sino también entonces la falta de confianza en la misma institución. No soy quien para juzgar ese miembro del Ministerio Público que les respeto, porque al no conocer el caso no sé por qué tomó esa determinación en caso de que las cosas hayan sucedido de esa manera. Pero nosotros en materia penal tenemos la libertad probatoria y nosotros tenemos que ser creativos con la libertad probatoria porque precisamente el código pone a disposición nuestra un sinnúmero de diligencias que nos permiten a nosotros que si no podemos probar con este elemento, pues podemos probar con este. La persona que se dedica a delinquir lo tiene por profesión, lo tiene por oficio. Entonces, si por ejemplo por un hecho no lo podemos capturar, va a suceder otro hecho que nos va a permitir entonces contar con pruebas sólidas para imputarle cada caso que tenga pendiente. Pero ahí la comunidad juega un rol importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ahí por ejemplo haciendo alusión a lo que hacía el doctor, cuando una persona dentro de una comunidad se dedica al tráfico de droga, se endiosa dentro de esa comunidad porque es el que le compra el ataúd a la familia cuando se le muere un familiar, o le hace la compra a aquella familia cuando no tiene dinero, o le compra la leche a la vecina cuando la criatura no tiene. Entonces, si la comunidad, por ejemplo, no participa en facilitar determinadas informaciones que para la justicia es importante para orientar esas investigaciones, pues entonces nosotros vamos a carecer de datos que nos puedan permitir a nosotros capturar de una manera efectiva y sólida a las personas que cometen esos hechos. Yo le decía, por ejemplo, a unos líderes comunitarios con los que me reuní, las personas que dirigen juntas de vecinos dentro de las comunidades saben quién es que roba, quién es que vende la droga, quién golpea a la mujer, quién golpea a los niños. Entonces, si la comunidad se hace eco, no como una forma de denunciar para perjudicar, sino de denunciar para nosotros poder implementar medidas preventivas y disuasivas dentro de esas comunidades, pues entonces todo ese tipo de hechos se va a seguir proliferando y entonces la impunidad va a seguir desarrollándose. Muchas personas también no se atreven a hacerlo por el mismo temor, porque se sienten inseguras al momento de denunciar. Doctora, ¿y qué garantía le ofrece la Fiscalía a los testigos espontáneos? Existe un departamento en la Procuraduría General de la República dirigido ahora mismo por el magistrado Juan Sedano, que es el de Dirección de Persecución del Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de darle esa garantía de seguridad a las víctimas y testigos en los procesos penales. O sea, si en caso de que una persona necesite seguridad, inmediatamente se diligenciará todo lo cuanto sea necesario a través de ese departamento. Pero, siguiendo con la respuesta de la pregunta que nos hicieran con relación a la impunidad, nosotros como ministerios públicos tenemos que esforzarnos en tener primero los mecanismos y las herramientas para poder practicar diligencias de investigación adecuadas. La misma policía también tenemos que trabajar en equipo para precisamente tener expedientes sólidos, procesos sólidos que nos permitan a la hora de llevarle a un juez ese caso, que el juez nos dé a nosotros la decisión que estamos esperando. Pero de la misma forma, los jueces y las juezas tener la visión para ponderar, ¿verdad?, y evaluar y valorar cada uno de esos elementos para entonces poder darle a la sociedad esa respuesta que está esperando, porque cuando una persona que ha robado, que ha violado, deme un momentitico para terminar la idea, que ha robado, que ha violado, que ha golpeado, sale, por ejemplo, con una garantía económica, las personas no entienden que se le puso una medida de coerción, porque todo el mundo entiende que las medidas de coerción se limitan a la prisión preventiva y que si no hay prisión preventiva el caso se acabó. No, para nada, se impuso una medida de coerción diferente a lo que quizás solicitamos. En ese caso pudiera ser la prisión preventiva, pero el caso sigue en su investigación hasta que nosotros consigamos las condenas. Y se están consiguiendo condenas. O sea, ustedes van a ver que diariamente salen publicadas condenas que se van consiguiendo, por ejemplo, en la jurisdicción que nosotros estamos ahora mismo trabajando, en Santo Domingo, y condenas bastante contundentes en contra de personas. Pero eso se debe precisamente a un trabajo comprometido de Ministerio Público y de investigadores policiales al momento de instruir ese proceso, de investigar ese proceso, pero también de jueces que han sabido valorar las pruebas presentadas y que han decidido condenar a esas personas. La idea que yo quería dejar consolidada es que existe en la República Dominicana la figura del testigo protegido. Pero por supuesto,
Claro que sí. Lo que sucede es que no todo el mundo lo conoce, pero gracias a estos medios de comunicación que nos traen aquí para poder dar este tipo de informaciones, la Procuraduría General de la República cuenta con un departamento para proteger víctimas y testigos. Doctora, nos preguntan si la violencia intrafamiliar prevé no solamente que el hombre no agreda a la mujer, sino si existe lo contrario. Claro que sí. Claro, pero con la misma pena, ¿eh? Sí, claro que sí. La misma ley 2497 en su artículo 309-2 habla de la violencia intrafamiliar y precisamente la familia, dentro de la familia está el hombre. Si la mujer en su momento agrede al hombre dentro de lo que sería el entorno familiar para la visión que tiene la ley, evidentemente que se va a perseguir de la misma manera, con la misma intensidad y se van a perseguir las mismas penas. Nosotros, por ejemplo, en Santiago tuvimos situaciones como esa, en donde el primer caso que nosotros manejamos de esa forma fue una señora que le virtió agua hirviendo a un señor y lo quemó y se procesó a esa persona igual que si hubiese sido a la inversa de un hombre hacia una mujer. Sí. Bueno, no tiene hasta pero yo lo veo reírse, ahorita usted me va a explicar esa sonrisa. Los medios de comunicación, doctora. Yo estoy seguro que si los medios nos ponemos de acuerdo y visitamos, por ejemplo, los fiscales de las jurisdicciones más importantes, o al señor procurador, o al ministro de Interior y Policía, que en cierta forma tiene que velar por el orden a través de la policía, o de el secretario de las Fuerzas Armadas, dice, mira, los medios queremos ayudar a que se difundan lo bueno, pero que algunas informaciones que pueden hacer más daño que bien, comprometernos en un pacto de que las cosas que pueden hacer daño, producir seguidilla o hacer, se puedan tratar de otra forma. Usted está seguro que todos ustedes, lo que yo mencioné, van a decir, ay no, yo no me quiero meter en eso, porque pueden decir que queremos controlar medios. Seguro lo dicen. Con respecto a la difusión de actos delictivos, pues usted tiene, por ejemplo, el cine americano, tiene casos que son muy didácticos, pero también tiene que son casos que uno piensa que esos fiscales de las películas son Superman, que hacen todas esas cosas. ¿Cómo usted trataría eso con respecto a lo que conviene y a lo que no conviene? Yo creo que las informaciones sanas y educativas siempre van a ser productivas para la comunidad. Las comunidades no pueden estar ajenas de lo que está pasando. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con que se sensacionalice la información. Yo creo que de la misma forma en la que se informa que ciertos hechos están ocurriendo, de la misma forma debe de darse la información de cómo se está atacando. ¿Por qué? Porque muchas veces la ciudadanía entra en pánico porque solamente, como usted dice, recibe la información de qué es lo malo que está pasando sin saber lo bueno de cómo se está contraatacando. Y yo soy una fanática de los medios de comunicación y de las informaciones que se dan siempre y cuando sean educativas y orientativas. Y dentro de esa está precisamente la noticia de saber qué está pasando. La gente tiene que saber qué pasa para poder saber qué medida tomar en determinado momento, si puedo transitar por allí, si no puedo transitar por allí. Bueno, hubo un accidente en el puente X, entonces ya yo sé que no puedo transitar por allá porque hay un entaponamiento. Entonces, de la misma forma, hacerlo con relación a lo que es seguridad ciudadana. Estamos hablando de la integridad de las personas. Pero como te dicen a ti que en Villa Altagracia atracan y cogen en Jamaica, que somos competidores de turismo, y ponen las carreteras de Santo Domingo, atracan a los turistas. De eso que estoy hablando. Pero precisamente de eso hablo, del sensacionalismo, pero es sensacionalismo también. Al momento de darse una información en donde lo que se quiere resaltar, por ejemplo, es lo negativo, pues yo entiendo que nosotros lo que vamos a hacer es un daño. Ahora, si por ejemplo nosotros al informar sobre situaciones que se presentan, dando la información correcta, nosotros también informamos qué se está haciendo para contrarrestar esa parte, pues entonces nosotros también le estamos dando a la ciudadanía el respiro de que no hay ojos ciegos
y que se están aplicando medidas. Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo es una provincia compleja de alta criminalidad. Perfecto, pero vamos a hablar de lo que se está haciendo. La Fiscalía ha aumentado horarios, ha extendido horarios para poder ofrecer servicios en los casos ahora mismo de violencia de género, sexual e intrafamiliar. Se están implementando e instalando fiscalías municipales, llegando a acuerdo con los alcaldes de los diferentes municipios para poder llevar hacia las comunidades los servicios de la Fiscalía y que no tengan que hacer grandes traslados ni erogaciones grandes de dinero para poder tener acceso a la justicia y acceso a la respuesta con relación a los casos de lo que ha sido perjudicada. Entonces, si comenzamos a informar de lo que estamos haciendo también, entonces la ciudadanía va sintiendo ese respiro. Dicen, el Santo Domingo no cuenta con una unidad locativa, con espacios físicos adecuados para poder ofrecer los servicios con dignidad a las personas que van como usuarios o usuarias, pero ya contamos, por ejemplo, con un edificio que se alquiló precisamente para albergar las principales oficinas de las fiscalías y ofrecer servicios en un solo lugar para que las personas que se presentan a buscar esos servicios no tengan que hacer traslados a diferentes lugares para conseguir la respuesta. Entonces, si nosotros vamos, aparte de decir, sí, tenemos delincuencia y estamos enfrentando, pero de la misma forma nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo para llevarle a la ciudadanía esa tranquilidad, pues entonces la ciudadanía va sintiendo un respiro al recibir la información de lo que sucede, pero también de lo que se va realizando. Doctora, ¿es posible que la justicia, que como me enseñó una abogada, maneja lo más preciado del ser humano, maneja su patrimonio, o puede manejar el patrimonio, la familia y la economía y la libertad de las personas? Es posible que en los medios estemos algunos agentes que piensan también que nosotros tenemos licencia para manejar la fama de la gente. ¿Cómo ven ustedes la prensa de aquí, en términos generales? Bueno, no puedo hablar por los demás, yo puedo, por ejemplo, hablar por mi persona y yo le puedo decir que me siento agradecida, por ejemplo, de la prensa. Yo no he tenido, ahora mismo, si se refiere, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el trabajo que se va desarrollando ahora en la Fiscalía de Santo Domingo, he recibido un apoyo, he recibido solidaridad. Evidentemente hay prensa, hay informaciones con las que uno puede estar de acuerdo y con las que no, pero ustedes también realizan como medios de comunicación una labor muy loable y gracias a ustedes, por ejemplo, también se pueden proyectar, como yo dije anteriormente, todas esas cosas positivas que nosotros vamos realizando y la ciudadanía se va enterando de dónde puede ir, qué puede hacer a través de esta labor educativa que ustedes hacen con los medios de comunicación. Yo respeto mucho los medios de comunicación, creo que ustedes son muy valientes porque ustedes se presentan ante una cámara a hablar por la generalidad y yo sinceramente que aplaudo. Sí, pero usted tiene ventaja, por ejemplo, sobre el jefe de la policía, que no tienen el mismo aspecto físico, por ejemplo. Él es feo. Y por ejemplo, Gracie, cuando se refiere a él, le da más duro que a usted. No, para nada, para nada. Yo respeto mucho el trabajo que hacen los medios de comunicación y francamente que los admiro, porque vuelvo y repito, o sea, ustedes realizan con mucha valentía desde tempranas horas de la mañana, hablando por la generalidad, por la sociedad, tratando de aportar precisamente para que esas cosas que ustedes denuncian. Tiene muchos casos de periodistas que van a utilizar su poder de prensa para que los ministerios públicos lo ayuden. No, para nada, para nada. Déjame explicarle un poco. Para nada. La risa que se nos manifestó en un momento. Mire. Con relación a los casos de mujeres hacia hombres. Sí. Ok, vamos a ver. Porque hay una corriente, una fuerte corriente entre las fiscales respecto a este tema, donde ¿cuál es la corriente? ¿Usted me la cuando puede explicar? alcanzan a ver un hombre, dicen, este también. Yo fui a llevar a un amigo a una fiscalía porque estaba citado por problemas con su esposa. Yo vengo a responder dice él, yo me quedo detrás porque yo no. Ah, bueno, siéntese ahí. Y usted también venga. Digo yo, no, yo lo vine a traer a él, porque evidentemente hay cierta agresividad en ese sentido. Cuando ven un hombre dicen, este también,
No. Usted se me Está sintió exagerando, aludido, parece que se sintió aludido. Ahora, finalmente, sí, está bien. El asunto binacional, esos jueces, esos juicios binacionales y esos códigos de protección a testigos, son muy usados esos, o eso nada más es en película y el caso de Quirino. No, bueno, la cooperación internacional precisamente se da básicamente en situaciones parecidas a esa, o cuando nosotros tenemos la necesidad de perseguir a una persona que se encuentra en el extranjero, pero son situaciones muy particulares y muy aisladas. Magistrada, el seguimiento a los casos de la anterior gestión de Prefecto Acosta en la Fiscalía, ¿cómo van esos trabajos? Es una continuidad y aprovecho el medio para mandarle un abrazo a mi magistradísimo, como le digo. No, simplemente es una continuidad, o sea, los procesos siguen igual, siguen su curso, tienen sus plazos, están los mismos miembros del Ministerio Público y simple y sencillamente yo lo que llegué fue a continuar un trabajo que ya el magistrado Perfecto había realizado. O sea que todo marchando bastante bien. Le mando un fuerte abrazo. Bien, señores, vamos a agradecer, valoramos muchísimo la presencia de la doctora Olga Diná, procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo. Gracias, doctora, y mucho éxito, que siga tratando de cumplir su rol en una posición tan difícil. Amén. Y que nosotros la tenemos visualizada para gente de mayor experiencia y de mayor edad, así que usted ha dado la talla y gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.